Bueno, pasa esto, Paulo. A esta hora los canales de Instagram es como un gran canal de televisión, ¿no? Uno empieza a hacer zapping y empieza a ver charlas en distintos lugares. Sí, sí, nos hemos tenido que volver especialistas en todo este tipo de redes y comunicaciones online, pero bueno, se hace lo posible. Está bien, está muy bien. Pablo, ¿qué vinculación tenés con Córdoba? Soy cordobés, soy Bien, irremediablemente cordobés, ¿no? Entonces, bien. por todos lados. Soy, si bien nací en el este de la provincia, en San Francisco, eh, pero en realidad después rápidamente me fui a vivir a Córdoba capital, donde mi abuela materna es cordobesa de muchas generaciones y como les decía, en Río Cuarto trabajé hace unos años en la Universidad del Siglo XXI, iba a dar clases una vez por semana, y si bien después del año 2001 ya no estoy en Córdoba porque fui a estudiar y después a trabajar en otros lugares, y ahora vivo ya en Buenos Aires, pero siempre digo eso, que soy irremediablemente cordobés y bueno, y es mi lugar de referencia. La tonada te digo que no, casi que no se nota, estimado, ¿eh? Y sí, porque, pero mira, en 2 minutos con mis amigos y mi familia y vuelvo inmediatamente. Tu carrera profesional te llevó a especializarte en Medio Oriente. ¿Por qué empezaste a trabajar en esa área específica? Bueno, básicamente no tengo ninguna, no soy descendiente de ninguna de las comunidades de Medio Oriente, pero sí que cuando era chico quería ser arqueólogo y por eso comencé a estudiar árabe. Después fue la época de la invasión de Irak a Kuwait, el atentado a la Embajada de Israel. Cuando terminé el colegio secundario decidí que no, que iba a estudiar relaciones internacionales vinculadas a la zona de Medio Oriente y no estudiar la parte arqueológica antigua. Y después terminé mi universidad y fui a vivir en Egipto. Después hice mi doctorado en la Universidad Complutense, tuve la oportunidad de viajar sigo viajando a estos países, pero no tiene que ver con una cuestión familiar, sino que fue con una especie de querer ser arqueólogo y el idioma y después la cultura y bueno, terminé estudiando esa región, pero desde el punto de vista contemporáneo. Bueno, vamos a empezar a definir el tema, ¿no? ¿Qué zonas comprende Medio Oriente? ¿Qué países comprende Medio Oriente cuando hablamos de este término? En realidad Medio Oriente siempre nosotros lo decimos es un concepto más geopolítico que geográfico. ¿Qué significa eso? Pues que no podemos decir a partir de este río o a partir de esta montaña comienza Medio Oriente. Hay una especie de idea generalizada que si tomamos los países de lo que se llama África del Norte, ¿sí? Más los países que formaban históricamente la zona del Cercano Oriente, tenemos 20 estados que conforman la idea esta de Medio Oriente. Pero en realidad también es un concepto bastante discutido, ¿no? Por ejemplo, se habla de que la zona del Cáucaso, donde está Azerbaiyán, Armenia, Georgia, podrían ser considerados dentro de la región de Medio Oriente. Simplemente tengan en cuenta que en la República Islámica de Irán viven más azerbaiyanos que en la misma República de Azerbaiyán, lo cual ya podría ser más que un elemento muy claro para incluir al Cáucaso, a los países del Cáucaso Sur dentro del concepto de Medio Oriente. La historia de Afganistán, de Pakistán está ahí intrínsecamente vinculada con Irán y entonces tal vez podríamos incluirlos también dentro del concepto de Medio Oriente. Los países de Asia Central tienen una vinculación con la cultura turca, irania, muy clara. Entonces, por eso decimos que es un concepto más geopolítico que geográfico. Pero en términos generales hablamos de tres grandes, o mejor dicho, de cuatro grandes grupos de estados. Los países que tienen el árabe por lengua materna y lengua mayoritaria, los países donde se habla, o el país donde se habla persa, que es Irán, el país donde se habla turco, que es Turquía, y el país donde se habla hebreo, que es el Estado de Israel. Esos cuatro grupos de estados son los que nosotros entendemos en términos generales por Medio Oriente. Ujú. Pablo, los componentes culturales son determinantes aquí en este lugar de Medio Oriente, ¿no? Sí, totalmente, porque en realidad, más allá del concepto de ciudadanía al cual estamos acostumbrados en una tradición liberal occidental, esto es, el que nace en un lugar tiene una adscripción al país
en el cual ha nacido por este concepto jurídico de ciudadanía. En la región de Medio Oriente es muy importante el concepto de identidad. El concepto de identidad a veces trasciende las unidades estatales y a veces está subsumido entre las unidades estatales. Por ejemplo, si alguien, digamos, ha nacido en un país árabe, probablemente pueda decir, mire, mi identidad primaria sí es aquellos que hablan árabe, y por lo tanto me siento muy vinculado a otras personas que tienen la ciudadanía de otro país. Pero también puede suceder que una persona nazca en un país, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo tal vez Turquía, y que a pesar de tener ciudadanía turca, pues por su pertenencia a un grupo étnico lingüístico particular, considere que su identidad étnica lingüística también debe ser considerada, y no solamente su identidad de carácter jurídica. Entonces las identidades son muy importantes. Y ahí se mezclan dos grandes factores que luego se van intervinculando. Por un lado, los caracteres, o mejor dicho, los factores de carácter lingüístico, y por otro lado los de carácter religioso. Y de esa mezcla de lo religioso, lo lingüístico, lo local y lo jurídico estatal, se da un esquema muy complejo que es precisamente lo que intentamos siempre comprender. Pablo, lo mencionaste, ¿cómo juega la religión allí? En casi todos los estados de esta región es muy importante. Es importante creo que en dos elementos, no solamente como podría ser su objetivo primario, esto es de vincular a una persona con la divinidad a través de un dogma, una moral, una liturgia, sino como función social, esto es, puede servir también de base para organizar las actividades sociales de esa persona, puede también servir para regular las actividades de carácter jurídico. Piensen que hay muchos países en los cuales, por ejemplo, el concepto de matrimonio civil no existe. Estoy pensando tal vez en Líbano, en el Estado de Israel, donde el matrimonio es un contrato, una figura de carácter religioso. Y en función de digamos, de la religión, también se desarrollan muchas veces los derechos y obligaciones de las personas en ese ámbito estatal. Entonces, por eso digo, es otro esquema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un país uno es cristiano, la mayoría es musulmana, probablemente tenga una serie de derechos y obligaciones un tanto disímiles del resto de sus conciudadanos, y también podemos decirlo con respecto a musulmanes en otro estado. Por eso digo que la religión es muy importante, porque no es solamente algo que se reduzca al ámbito privado, sino que también tiene una influencia importante en cuanto a la forma de ordenar las vinculaciones sociales. Se han hecho muchas películas, muchas series, no sé si pudiste ver Fauda en Netflix. Sí, me falta la tercera temporada. Refleja los conflictos de esa zona, ¿no? Lo que estamos hablando. Lo refleja, y creo que eso también explica el éxito en todas las comunidades. No solamente fue un éxito en, digamos, el Estado de Israel, sino también entre los árabes palestinos, porque creo que una de las cosas más interesantes que tiene la serie es que marca una historia de caracteres humanos, no es un conjunto de figuras donde son buenos y malos de manera absoluta, ¿no? Sino que hay contradicciones, este tema, ¿no?, del protagonista que se siente cómodo hablando árabe y viviendo entre los árabes a pesar de que está desempeñando una función para el Estado de Israel, aquellos árabes que ven como una mezcla de amor y odio lo que pasa del otro lado, digamos. Creo que marca el lado humano, y es fundamental. Cuando alguien escucha hablar de esta región como si fueran los países, ¿no?, entes monolíticos, haciendo caso omiso de las complejidades que derivan las relaciones entre las personas, lo primero que uno entiende, uno que ve, dice, bueno, creo que esta persona no tiene un contacto directo con la región, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos hablar a alguien de Argentina, ¿no?, y considera que es lo mismo, alguien, no sé, alguien exactamente, como decimos, un cordobés que un porteño, que un jujeño, y que a la vez, no sé, que un cordobés, bueno, pero no sé qué, es alguien de Río Cuarto, de San Francisco, de Córdoba. Y ahí podemos identificar, ¿no?, cuando uno entiende las complejidades sociales, que son exactamente las mismas que las nuestras,
uno realmente se acerca a la situación. Y eso creo que también tiene que ver con el éxito de esta serie que recién me comentabas. Pablo, en Medio Oriente, ¿hay cooperación entre los estados? Lamentablemente no, y eso es una de los elementos tal vez más característicos. Es una de las regiones donde existe la menor cantidad de interacciones, de cooperación entre las unidades estatales. Lo digo de esta manera que es un poco casi muy esquemática, pero no por eso le resta validez a la afirmación, ¿no? Los estados no colaboran o colaboran muy poco entre sí. Primero porque existen conflictos entre ellos, entre tal vez los estados árabes, el Estado de Israel, entre la República Islámica de Irán y estados árabes. Después porque además entre aquellos que formalmente no tienen altos grados de conflictos, por lo menos políticos, y a nivel retórico digan que hay mucha cooperación, en la realidad tampoco existe. Entonces, lamentablemente es una región donde la cooperación interestatal es algo muy reducido. ¿Cómo está el momento político del gobierno iraní? ¿Cómo lo analizás? El gobierno iraní está pasando por un momento muy complejo, por muchas razones. La primera de ellas es una razón de carácter económico, que aquí creo que hay que ser muy sincero y hay que decir que hay dos grandes causas. Una sí es el impacto que han tenido las sanciones internacionales reimpuestas por el gobierno del presidente Trump, pero también otra de las razones es de carácter interno y es los problemas de gestión y los grados de corrupción que existen en el gobierno. Esto es, no todo es culpa de alguien de afuera ni tampoco es culpa de alguien de adentro. De ahí creo que hay una complejidad estructural de ambos lados. Hay factores externos que son estructurales, como este caso de las sanciones, que limitan mucho la capacidad de poder comerciar a la República Islámica de Irán, y también hay factores estructurales internos que hacen que, bueno, que no sea la economía más eficiente que podamos encontrar. Eso por el lado económico. Después, a nivel político, hay un sistema político bastante poco permeable a las demandas de la población, eso hay que decirlo. La mayoría de la población en Irán es joven, esto es, no han visto algo que no sea la República Islámica, pero el sistema político es el mismo, ¿no? Irán es un país que ha invertido muchísimo, eso es muy claro, en educación en los últimos años, y entonces ahora se encuentran con una especie de contradicción. ¿Por qué? Porque tienen una población joven y educada, pero a la vez un sistema político y económico que no le brinda ninguna satisfacción a las expectativas que tiene esa población, ¿no? Entonces, creo que hay problemas sociales, hay problemas políticos, hay problemas económicos, y obviamente que todo eso se hace en medio de un contexto de, como recién decían, de alta conflictividad a nivel regional y también en un contexto de una inestabilidad a nivel global. Es la peor de los escenarios, ¿no? Claro, no hay legitimidad del poder político. El poder político, en realidad, si nos guiamos por las elecciones, pues creo que elección a elección hay un alto nivel de descontento de la población que se expresa en los niveles en los cuales la gente participa de la elección. Por ejemplo, ahora en el mes de febrero hubo las últimas elecciones parlamentarias y oficialmente votó el 40% del electorado, ¿no? Eso es el nivel de participación más bajo de las 11 elecciones parlamentarias que ha habido en la República Islámica de Irán. Y eso marca claramente un descontento, ¿no? Y si a eso le agregamos que eso se hace después en medio de un contexto donde el gobierno, a través de un error, derribó un avión civil donde había muchos ciudadanos iraníes, y en el medio agregamos las sanciones internacionales y ahora le agregamos la mala gestión ante el coronavirus, pues hay muchos elementos para pensar que, bueno, que el gobierno no pasa por un buen momento. Ojo, eso no significa, eso también hay que decirlo, que estemos al frente, muy cerca de una revolución o algo por el estilo. Lo que estamos diciendo simplemente es que hay mucho descontento donde se juntan elementos de diversa categoría. Económico, porque la economía no va bien y seguramente irá peor después del impacto del coronavirus. A nivel político, porque la población siente que el gobierno realmente no se ocupa de las prioridades. A nivel social, porque la juventud considera que las restricciones
impuestas por el sistema islámico probablemente no se adecúan a las expectativas que ellos tienen, y así podríamos sumar elementos, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión de un desfasaje entre las prioridades de la población y las prioridades del gobierno. Y eso no significa que estemos, como le digo, a la vuelta de la esquina una revolución, pero bueno, en el Medio Oriente hay que cuidarse mucho de hablar del futuro. Siempre que intentamos hablar del futuro nos terminamos equivocando. Pero hoy por hoy, pues digo, con mucha humildad hay que señalar que tal vez hay un descontento importante. Pablo, ¿cómo impactan los programas nucleares? No, el programa nuclear forma parte de un proyecto que ha tenido el país de largo plazo. Hay que, por ejemplo, reconocer un hecho que es innegable. Quien inició el programa nuclear de Irán fue el propio Shah en fines de los años 60 y principios de los años 70, cuando consideraba que por la posición geopolítica, la importancia económica y militar de Irán, le correspondía también tener ese tipo de tecnología que lo posicionaría dentro de este selecto grupo de países que tienen esta tecnología, que no son más de una docena en todo el mundo, ¿no es cierto? Como mucho. Sí, ese proyecto luego se retomó en los años ya de la República Islámica de Irán, y creo que ahí hay una mezcla de varios factores. Por un lado, creo que tiene que ver mucho con una situación de la posición que muchos iraníes consideran que le corresponde al país. Esto es, son un país de 80 millones de habitantes, con grandes reservas de recursos, fundamentalmente de gas, las terceras reservas mundiales de gas, con una posición geopolítica importante, en un lugar en un contexto donde, fíjese, si usted mira el mapa, verá que están rodeados, ¿no?, de Rusia, de Pakistán, de India, de Israel, que todos tienen armamento nuclear. Y entonces eso dice, bueno, si nosotros somos herederos de esa civilización y tenemos ese peso geopolítico, pues ¿por qué nosotros no podemos tener acceso a eso? Entonces eso por un lado, ¿no? Una especie de expectativa que tiene mucho más que ver con la historia y lo que podríamos denominar el nacionalismo iraní. Pero después ha sido también utilizado con una consideración mucho más estratégica de carácter militar. La idea de poder acceder a ese tipo de tecnología podría convertir al país o podría hacer que el país tenga una ventaja a la hora de negociar otros elementos importantes para ellos, fundamentalmente su integración en el sistema internacional. Irán, hay que decirlo, es un país que en las últimas décadas pues, ha tenido un nivel de integración no tan importante en la comunidad internacional, básicamente por sus malas relaciones con los Estados Unidos de América. Entonces, creo que se mezclan muchos elementos en el caso del programa nuclear. Un programa que tiene que ver con una expectativa que viene de larga data, tiene que ver con una especie de análisis geopolítico, tiene que ver con una necesidad también de legitimar ese nacionalismo iraní, la importancia que tiene, lo importante que se ven los iraníes a sí mismos cuando miran el mundo, y de la mezcla de todos esos elementos, ahí entendemos por qué no solamente la dirigencia, sino también una importante parte también de los ciudadanos han aprobado este proceso. Aunque, obviamente, que los costos económicos y los costos de la política internacional se han hecho tan pesados que probablemente no solo no sabemos porque no lo podemos cuantificar específicamente, pero sí que hay una tendencia importante a considerar que es momento tal vez de renegociar. Estamos en comunicación con el doctor Pablo Bota, experto en temas de Medio Oriente contemporáneo. Pues sabés, Pablo, que en esto están las preguntas de Instagram, que agradecemos a la gente que se va sumando. Preguntaban el tema de Argentina con la colaboración nuclear, ¿cómo ha sido? En realidad la colaboración con Irán se inició en los años 70, hubo un grupo de científicos argentinos que participaron en lo que podríamos denominar análisis de carácter técnico, que lo que quería hacer en esos años del Shah, el gobierno, era establecer una red de centrales nucleoeléctricas, esto es, de centrales nucleares que generen electricidad. Y para eso estos científicos argentinos, en la primera parte de la década del 70, viajaron a Irán para ayudar a pensar matemáticamente, desde un punto de vista técnico, cuántas deberían ser, dónde deberían estar ubicadas, el tema de la transmisión de energía, etcétera, etcétera.
Obviamente que eso después, por la inestabilidad de los fines de los años 70, se terminó cayendo ese nivel de cooperación. Luego hubo otro capítulo de cooperación en los años 80 que no se hizo solamente a nivel bilateral, sino también en el marco de la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde científicos argentinos ayudaron a rediseñar lo que se llama el reactor de investigación de la Universidad de Teherán y también a suministrar parte del combustible, eso es lo que sabemos, y en los mediados de los años 80, dentro del marco de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y hacia fines de esa misma década también hubo un tercer capítulo de cooperación donde ya implicaba una transferencia de tecnología que el gobierno del presidente Menem en ese entonces decidió después dejar sin efecto. Las leyes y el gobierno, ¿cómo son? ¿Cómo operan? ¿Cómo trabajan? En realidad una de las características del sistema iraní que lo hace tal vez tan interesante para analizar desde el punto de vista político, pero tan complejo a la vez, es que no es un sistema monolítico. Es más, está pensado constitucionalmente para convertirse en un sistema de pesos y contrapesos. Nosotros que venimos de un país donde un país presidencialista, donde el presidente es tan fuerte, tendemos a pensar que, bueno, que el presidente decide todo, ¿no? Que es la figura por excelencia. Y en realidad en Irán no existe eso, porque el presidente hay una figura presidencial que tiene una reelección que se permite por una sola vez, 4 años. Eh, También se elige un parlamento, pero por ejemplo el presidente tiene que pedirle al parlamento que apruebe sus ministros, algo que para nosotros, imagínense, no directamente no ingresa dentro de nuestros cálculos. Existe la figura del líder supremo, existen otras instancias como el Consejo de Discernimiento, el Consejo de Guardianes, que tienen por función diversa, pero básicamente, para decirlo en términos muy simples, en primer lugar actuar de coordinador entre estos distintos organismos de Poder Ejecutivo, de Poder Judicial y de Poder Legislativo, y por otro lado también de controlar que la normativa del Parlamento se adecue al Islam, a los preceptos islámicos. Entonces lo que tenemos en Irán es un conjunto de instituciones que luchan constantemente, algunas que con preeminencia, obviamente, como la figura del líder supremo, pero que tampoco se puede hacer absolutamente todo sin tener una especie de consenso, ¿no? Y entonces eso hace que sea muy complicado analizar y ver claramente hasta dónde llega el poder de cada uno de los actores, porque tenemos muchos actores intervinientes a nivel institucional y a la vez muchos actores intervinientes a nivel personal, y de esa compleja mezcla es donde salen las decisiones. ¿El Líbano está influenciado por algún otro estado? Líbano ha tenido lamentablemente a lo largo de su historia una situación de debilidad, y que eso ha permitido que otros estados participen hoy tengan algún tipo de injerencia en su vida política. Históricamente podemos decir que no solamente los países europeos que conformaron el sistema libanés tal cual lo conocemos hoy, el sistema libanés es fruto del sistema pensado por Francia en los años 30 y casi no se ha modificado, mejor dicho, hoy en día es una especie de tabú la modificación de ese sistema político, pero obviamente 80 años después la realidad social es totalmente diversa a la que había en los años 30 en Líbano, donde los cristianos tenían una preeminencia que hoy demográficamente no tienen. Eso también es una cuestión que hay que reconocer, pero también a lo largo de la historia de la vida independiente de Líbano, ha habido otros actores con gran injerencia, y pensemos tal vez en el caso de Siria, que generó, entre otras cosas, una reacción popular que terminó en el año 2005 con la retirada de las tropas sirias. Desde el año 79 la República Islámica de Irán adquirió Líbano para Irán, y sobre todo las poblaciones chiitas libanesas, que nosotros conocemos como este grupo Hezbollah, que ahora acaba también de ser considerado como terrorista por Alemania en esta última semana. Y también otros elementos, porque debemos considerar, digamos, no estatales. Piensen tal vez en la población palestina, sobre todo los sectores más combatientes, que en los años 70 ocuparon
digo, en una parte del Líbano, y eso generó, entre otras cosas, fue la chispa que inició la guerra civil libanesa, ¿no? Entonces, digo, lamentablemente el Líbano es una sociedad tremendamente diversa desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de los intereses políticos, por su situación geopolítica, que es verdaderamente un cruce de caminos, pero también como la otra cara de la moneda, no tan positiva, es que precisamente al estar en esa situación de ser un punto de contacto de todos, pues te convierte también en un ámbito donde todos tienen algún tipo quieren ejercer algún tipo de influencia. Sí, en las preguntas, ¿el ISIS estaba en esa región? ¿Cómo funcionaba? ISIS en realidad es una forma simplista, de llamar, es un grupo de carácter terrorista que adquirió relevancia sobre todo a partir del verano de la segunda parte, el verano del hemisferio norte del año 2014, cuando rápidamente tuvo una especie de aparición estrella en la región y logró conquistar una parte muy significativa de Siria y de Irak, ¿no? Tal vez lo más interesante de ISIS es que no es un grupo que esté mayoritariamente conformado solamente por los locales de esos países, sino que hay una parte significativa, tampoco podemos ser exacto porque tampoco tenemos un listado de todos los miembros, pero sí se considera que por lo menos una tercera parte de los combatientes son combatientes extranjeros, de cualquier lugar donde usted se imagina, ¿no? Desde los países de Asia Central, Cáucaso, muchos europeos, incluso algunos también latinoamericanos, y eso también complejiza mucho el tratamiento de la respuesta, ¿no? Hacia que han dado los gobiernos, donde ahí sí se ha logrado un nivel de cooperación internacional para luchar, porque realmente todos tienen un interés central en terminar con ese grupo. ¿Cómo es la convivencia de las religiones en Jerusalén? Bueno, que la ciudad de Jerusalén en realidad es compleja en qué sentido. Miren, en primer lugar, una cosa es, cuando hablamos de Jerusalén estamos hablando de muchas cosas a la vez. No solamente es la ciudad vieja está conformada ustedes saben, por 4 barrios, el barrio judío, el barrio musulmán, el barrio cristiano y el barrio armenio. Luego está la ciudad de Jerusalén y luego está también lo que se llama como Jerusalén oriental, que es la mayoría de la población árabe. Entonces, cuando hablamos de Jerusalén tenemos que especificar de qué estamos hablando. Estamos hablando de la ciudad vieja, estamos hablando de Jerusalén occidental, estamos hablando también de Jerusalén oriental. ¿De qué estamos hablando? Sí que hay a pesar de que hay lugares santos muy importantes, ¿no? Digamos, el Muro de los Lamentos, la explanada para el pueblo judío, la explanada de las mezquitas para los musulmanes, el Santo Sepulcro para los cristianos, es un ámbito donde, a pesar de que haya algunos sectores que tiendan hacia querer tener una posición de preeminencia, en realidad todos tienen un gran interés en que haya algún nivel de equilibrio y de convivencia, ¿no? De hecho, en los últimos días probablemente los han visto en las noticias, por primera vez los líderes de todas las religiones han estado rezando de manera conjunta en Jerusalén para el fin del coronavirus y que pueda volverse a la normalidad. Entonces sí, obviamente es un lugar importante para todos. Tenemos que después, no podemos pensar de cómo es la convivencia en Jerusalén, tenemos que decir cómo es la convivencia en esta zona o en aquella zona, pero a nivel político creo que lo más importante a nivel político es que el Estado de Israel considera a partir de una ley de los años 80 que Jerusalén es la capital del Estado, mientras que la comunidad internacional reconoce que es Tel Aviv, y el gobierno del presidente Trump ha reconocido la posición israelí, y eso ha generado un impacto a nivel global, ¿no? Pero creo que todavía hay mucho espacio para negociación, a pesar de que hay algunos sectores que no están muy abiertos a ello. Bueno, se siguen sumando las consultas. Adris, bueno, no logro leer bien el nombre, pero dice, ¿cómo ve la posibilidad de erosión del sistema profesional del Líbano a raíz de las protestas sociales de estas semanas? Y agradece. Digamos, ese es un tema que está en la agenda desde hace años, ¿no? Líbano es un país que ahora lamentablemente está pasando por varias crisis superpuestas. No solamente una crisis política derivada de ese
sistema confesional, donde a cada una de las comunidades religiosas le corresponde un lugar en el Estado. Digamos, el presidente siempre es un cristiano, el primer ministro es un musulmán sunita, el líder del parlamento un musulmán chiita, y así podríamos seguir, ¿no? Ahí para cada lugar, cada comunidad tiene su propio espacio. Pero a ese sistema confesional, que es fruto de lo decidido en los años 30, ahora se le suman otros problemas. ¿Cuáles son los problemas? Básicamente los problemas de carácter económico. Líbano está pasando por una crisis económica derivada de tener una deuda pública totalmente impagable, supera ampliamente su Producto Interno Bruto. La inestabilidad política hace que no puedan conseguir la ayuda financiera que necesitan, y además los políticos intentan redistribuir los cargos, ¿no? Entonces, de nuevo estamos en una situación muy compleja. Sí, lo único que podría decir para decir concreto la pregunta es: creo que cualquier modificación del sistema confesional generaría tantas consecuencias a nivel interno y a nivel regional, que creo que habría que ser muy cuidadoso. Medio Oriente es una región donde todos los cambios a nivel de la estructura política de cada uno de los estados, directa o indirectamente, termina teniendo gran impacto a nivel regional. Y en realidad no sabemos a veces, o nunca, mejor dicho, cuándo terminan de generarse esos impactos. Y eso tiene que ver mucho con los problemas que se generaron en las últimas 2 décadas, ¿no? Uno toca un lugar, inmediatamente comienzan a haber problemas en otros, y después uno no sabe dónde terminan. Bien, no, te preguntaba respecto a las reuniones de carácter religioso para la expansión del virus, ya metiéndonos en el tema COVID-19. ¿Cómo impactaron en aquel lugar? En realidad, en el caso particular de Irán, donde los primeros casos y la expansión de la enfermedad a nivel del país salió a partir de Qom. Qom es la ciudad religiosa por excelencia, está muy cerca de la capital de Teherán, y ahí es donde hoy en día está en discusión, ¿no? Pero básicamente se puede decir que la falta de firmeza del gobierno para evitar alguna de estas reuniones religiosas seguramente jugó un papel significativo a la hora de favorecer la rápida expansión del virus, ¿no? Pero, digamos, esto que pasó ahí, que tiene que ver de nuevo con esta situación que estábamos mencionando hace unos minutos, cómo se mezclan los poderes políticos y religiosos, donde, bueno, dónde empieza uno, dónde empieza otro. Para poner una imagen que nos es más familiar, ¿no? Aquí el gobierno decidió la cuarentena, la Conferencia Episcopal Argentina rápidamente se adecuó, la mayoría de la población argentina son cristianos, y bueno, no pasó nada, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si en realidad la Conferencia Episcopal Argentina, para poner un ejemplo, ¿no? Para encontrar alguna similitud, hubiera dicho: no, queremos seguir teniendo misas y que no vamos a hacerle caso a la cuarentena? Pues seguramente hubiera habido más casos y luego se hubieran echado la culpa mutuamente, pero en realidad creo que en el caso de COMSI, la reunión religiosa se considera. Yo he visto 3 o 4 análisis bastante interesantes desde el punto de vista cuantitativo, y dicen que hay una relación directa, ¿no? Pablo, ¿usted tiene información de cómo se vive la cuarentena en Medio Oriente? Si hay alguna particularidad distinta a la nuestra. En realidad, cada uno de los países tiene un sistema distinto. Algunos han optado por un sistema más parecido al nuestro, otros por algo más liberal. Y después depende, ¿no? De todo. Una cosa es la capital, una ciudad grande, otra cosa es un pueblo pequeño, lo mismo que sucede en nuestros países. Pero ahí, básicamente, creo que lo que muestra la expansión de esta enfermedad muestra de nuevo otra situación, y es que pone blanco sobre negro las capacidades que tienen los estados para satisfacer una necesidad tan básica de sus ciudadanos como es el de la salud, ¿no? Y eso creo que también, sobre todo en los estados que están siendo más golpeados, va a significar luego, posteriormente, algún tipo de impacto en el nivel de, no sé si legitimidad, pero sí de aceptación de los gobernantes a los gobernados, ¿no? Porque si uno considera que en el momento de mayor necesidad los hospitales no estaban preparados, etcétera, pues obviamente que luego es difícil olvidarlo. Pablo, desde su conocimiento, ¿cómo se han manejado los números, la prensa, cómo se ha trabajado la difusión
de infectados y fallecidos por coronavirus? En realidad, donde puedo saber, creo que en todos los casos, no podemos estar totalmente seguros de las cifras. ¿Por qué? Porque si bien algunos países han hecho un esfuerzo por hacer informar a la Organización Mundial de la Salud de manera clara. En otros estados, pues eso no se ha hecho. También está la cuestión de otros fallecidos por otras causas que se ascriben a coronavirus, con lo cual aumentaría el número de los casos. Y el otro caso, que es aquellas personas que mueren por coronavirus, pero que se la ascribe como razón de muerte a las otras. Entonces, creo que ahí de nuevo hay que tener mucha humildad. Todavía no sabemos exactamente el impacto que ha tenido. Sí podemos decir que tal vez en el caso de Irán, en el caso de Turquía, y ha tenido mayor impacto que en otros países Medio Oriente, pero también tiene que ver con, fíjense, si usted considera que hay 500 millones de personas en Medio Oriente, si usted toma Egipto, que tiene 100 millones de personas, Turquía, que tiene 80 millones de personas, Irán, que tiene 80 millones de personas, pues ya tiene ahí una parte significativa de la región, ¿no? Entonces, obviamente que en esos países, aunque sea desde el punto de vista cuantitativo, uno entiende que también tiene que haber un mayor número de casos, ¿no? Eso es una cuestión que casi que cae de perogrullo. Entonces, creo que hay que fijarse no solamente en los datos absolutos, sino también mirarlo desde el punto de vista del impacto que tienen comparativamente con otros estados. Y también hay otra cuestión que es una realidad, que es Medio Oriente también tiene grandes urbes como tenemos nosotros, y que es obviamente que genera un impacto mayor, ¿no? En las grandes ciudades, que sobre todo no tienen un sistema de salud que esté adecuado a las necesidades, pues como pasa en toda parte del mundo, ¿no? Los que tienen menos sufren más, los que tienen más sufren menos. Es verdad, es verdad. Nuestro formato está vinculado al derecho, así es su nombre, sujetos de derecho. ¿En cuánto nos igualamos y nos separamos respecto a algo, había mencionado Pablo en el transcurso de la charla, de acuerdo a la sanción de normas, de leyes y la ejecución de esas mismas? ¿Hay similitudes, hay muchas diferencias? ¿Cuál es tu visión? Primero que obviamente, como mencionábamos hace unos minutos, Medio Oriente es una región muy amplia, muy compleja, ¿no? Los latinoamericanos, iberoamericanos, a veces nos enojamos y vamos a otra región y nos confunde un argentino con un paraguayo, con un mexicano, y nosotros tratamos de explicar que somos distintos, que no es lo mismo, que hablamos español, que tenemos un pasado común y que tenemos muchos elementos comunes, pero que no somos iguales. Pero bueno, lo mismo también pasa en esta región. Pero sí, uno de los elementos que podría señalar es que la religión tiene un impacto significativo, no solamente, como decíamos hace unos minutos, como factor de ordenamiento de las relaciones sociales, sino también en el ámbito legal, puesto que las leyes en distintas medidas y en distintos países, por eso no quiero ser ni tan generalista como faltar a la verdad, ni tampoco ir a algo tan específico para no dar una imagen general, pero sí lo que tenemos que decir es que la religión tiene una importancia significativa a la hora de la aprobación de las leyes. Entonces las leyes tienen que tienen que ir de la mano de la fe de la mayoría de la población, ¿no? Y eso en casi todos los países de la región vemos que es otra de las características, ¿no? En términos nuestros diríamos que la política en los países del Medio Oriente cada vez es menos liberal. Si entendemos liberal por este concepto, ¿no? Donde la religión es algo que queda del ámbito privado de los hombres, mientras que el ámbito público es algo secular, ¿no? Donde la religión no importa. Bueno, en la región del Medio Oriente creo que estamos en un proceso distinto, ¿no? Donde cada vez la religión no solamente que tiene un ámbito significativo a nivel particular, sino que también avanza sobre el ámbito público, particularmente con esto que es lo que mencionabas, que es algo tan claro, tan simple como que la normativa tiene una inspiración y una limitación de carácter religioso. Perfecto. Voy a buscar algunas preguntas más. ¿Pakistán se siente más identificado con Medio Oriente o con India? No, yo primero no es mi área de trabajo, pero en términos generales la división entre India y Pakistán después de la retirada del Reino Unido en el año 47 tuvo que ver con carácter religioso, ¿no? Entonces Pakistán es un estado
islámico, mientras que la India es la mayoría de la población es de religión hindú. Y en función de esa cercanía religiosa, sí ha tenido históricamente una mayor cercanía política con los países musulmanes, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de la lucha contra ISIS y bueno, en este esfuerzo multinacional, pakistaníes están trabajando muy cerca con los saudíes, la política pakistaní también lo acerca a otros países de la región, pero sí creo que en este sentido la identidad islámica de Pakistán ha servido para acercarlo a la región de Medio Oriente, claramente posicionándose del lado de los países musulmanes, pero de nuevo hay que ir eso en términos generales. Después hay que ir caso por caso y veremos que bueno, hay diferencias, ¿no? Caso tal vez durante décadas la zona este de Irán, una provincia que se llama Sistán-Baluchistán, hay un movimiento que intenta la emancipación. Las autoridades iraníes siempre han dicho que el gobierno de Pakistán o algunos sectores del gobierno de Pakistán apoyaban, pero luego particularmente también hay una voluntad de cooperación por las obras de infraestructura y una competencia en la zona del Golfo Pérsico. Entonces digo, hay que verlo cada caso particular, pero en términos generales sí podríamos decir que el hecho de que los pakistaníes sean musulmanes sí ha hecho que, bueno, que miren hacia Medio Oriente con un mayor interés. Pablo, ¿qué papel cumple la Unión Europea? Creo que eso es uno de los, tal vez podríamos decir, grandes problemas, ¿no? Porque es que la Unión Europea no cumple casi ningún papel importante, ¿no? en la región. Es uno de los grandes problemas y es una especie de ironía que me permito hacer porque lamentablemente vemos que la Unión Europea en los últimos años se ha centrado tanto en los problemas de carácter interno que ha perdido también de vista, por lo menos en la región de Medio Oriente, una influencia y una proyección seria en la región, ¿no? Entonces, la Unión Europea casi no tiene un impacto en los grandes temas que preocupan hoy a la región de Medio Oriente. Creo que el último de los temas, y no es un tema menor, ¿no? Que donde los países europeos presionaron y lograron algo muy concreto fue el acuerdo del año 2015, el acuerdo 5+1 con Irán, donde obviamente ahí teníamos a Francia, a Reino Unido y a Alemania y la representante de política exterior y seguridad europea detrás del acuerdo junto con los otros países que son miembros del Consejo de Seguridad, China, Rusia, los Estados Unidos. Y creo que también eso explica el por qué Europa ha intentado y sigue intentando mantener el acuerdo, ¿no? Porque tal vez es uno de los pocos éxitos diplomáticos, no solamente a nivel global, sino a nivel de la región de Medio Oriente, y por qué la retirada del acuerdo de los Estados Unidos y su casi total, digamos, abandono en cuanto al impacto que tiene para el programa nuclear iraní haya sido visto como una desgracia. Pero lamentablemente, para si lo tengo que decir de una frase muy concreta, ya que la Unión Europea cada vez está menos presente en Medio. Y eso es muy lamentable. Preguntan por intereses económicos de Europa. Bueno, Europa sí es un socio, ha sido históricamente un socio, no solamente un socio comercial, pero sí un socio tecnológico. Esto es, muchos de los países, la tecnología industrial había sido de base europea, también un reflejo de la cercanía y un reflejo de la vinculación histórica que han tenido. Pero ahí tenemos otro proceso que viene avanzando con fuerza en Medio Oriente, que es la República Popular China, que a través de este proyecto de lo que se llama un camino, reactivar una nueva ruta de la seda, donde también se incorpora a la región de Medio Oriente. Es un proyecto que China ha presentado hace menos de una década, pero que está dando muchos resultados políticos y a nivel de infraestructura. Es la idea de vincular a China con toda la masa eurasiática hasta Europa a través de una red de infraestructura, nosotros llamaríamos de tipo polimodal, ¿no? Infraestructura terrestre, infraestructura naviera, infraestructura aérea, y también obviamente los países de Medio Oriente se han visto incluidos ahí. Entonces China es un actor que a nivel de las inversiones, a nivel de la compra de algunos productos, por ejemplo, en términos generales, ¿no? El 30% de las exportaciones de
de hidrocarburos de Irán y Arabia Saudita hoy van a China. Ocupa un lugar mucho más significativo que cualquier país europeo, y directamente Estados Unidos, que se ha convertido en un exportador neto, no aparece, ¿no? Entonces, obviamente que detrás de convertirse en el importador del 30% de sus productos, vienen luego otras cosas, ¿no? Viene la inversión, vienen los acuerdos a nivel político, vienen los acuerdos en otros ámbitos, y creo que China es otro de los actores que hace 15 años no estaba en Medio Oriente. Cuando hablábamos de Medio Oriente hablábamos de Europa, Estados Unidos, pero que hoy tenemos que cada vez considerar más, junto con otro actor que cada vez también es más importante, que es la Federación de Rusia. Pablo, ya se nos va a cumplir en pocos minutos una horita. Agradecerte enormemente la participación, la charla, la generosidad. También contarle a la gente que apenas nos contactamos a Pablo, tuvimos una vinculación directa desde el lugar donde somos, ¿no? De Córdoba. Eso nos hermana. Me ha pasado con muchas actividades periodísticas que uno ha desarrollado en distintos lugares, y el signo Córdoba nos iguala y nos hermana. Así que agradecerte mucho, Pablo, la predisposición y el enorme conocimiento para poder transferirlo aquí en esta hora. No, por favor, un gusto en lo que pueda, siempre a disposición. La cordobesidad, si existe eso, pues nos aúna. Bueno, abrazo grande, Pablo, muchísimas gracias. Abrazo, gracias a ustedes.